Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a meditar la palabra de Dios. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a leer en el capítulo 90 del libro de los Salmos. El día de hoy, que es presentación de niños, es una ocasión propicia para hablarle a los padres principalmente sobre las necesidades y las demandas de las nuevas generaciones. Vamos a estar meditando sobre el tema, el desafío que representan las nuevas generaciones. El desafío que representan las nuevas generaciones. Dice la palabra de Dios, capítulo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, por la oportunidad de venir delante de tu presencia, Señor, para meditar en ella. Tu palabra, Señor, es la misma. Generaciones van y generaciones vienen, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias porque podemos ser instruidos por una palabra efectiva y válida para todo tiempo y toda generación. Háblanos en esta hora, ministranos a través de tu Espíritu, Señor, para que cada uno de nosotros haga lo que corresponde con sabiduría y dirección de tu Espíritu en un mundo que evoluciona, que cambia y que muchas veces es una evolución negativa. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda, clamamos por tu ayuda, Señor, para poder ayudar a las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted se fija, la palabra generación o generaciones aparece muchas veces, múltiples veces en la palabra de Dios. Y no es por gusto, porque Dios sabe lo que significa dirigirse a determinada generación. Una generación se refiere a un grupo de personas que nacen en un determinado periodo de años, en un determinado tiempo en el cual hay circunstancias específicas, situaciones, eventos que marcan esa época y que de alguna manera influencian a ese grupo de personas nacidas en ese periodo de tiempo para conducirse de determinada manera. Influencian la vida de las personas y por eso se distingue una generación de otra generación, porque las influencias son diferentes y muchas veces las conductas son diferentes. Cada periodo se caracteriza por situaciones, eventos, aspectos históricos, culturales, que determinan cada época y que determinan en cierta forma las características de esa generación o la forma en que se conduce una generación. Por ejemplo, la Biblia habla muchas veces, se refiere a un grupo de personas que nacieron en esa época y lo determina de cierta forma, como el caso de Pablo cuando se dirige a los filipenses. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Desafortunadamente, la tendencia de cada generación es a apartarse de Dios. Y entonces Pablo está hablándole a los creyentes y les dice que están llamados a ser luminarias en medio de una generación perversa, de una generación
desviada. Constantemente la Biblia nos habla y nos enseña los diferentes pasajes históricos donde Dios trató con el pueblo, trató con las naciones, y cuando una nación obedeció a Dios, esa generación fue conocida como una generación que buscó a Dios, que anduvo bajo la dirección de Dios. Pero desafortunadamente, la mayoría de veces las generaciones se apartaron de Dios y por eso son calificadas, como en este caso, como generaciones malignas y perversas. Y no se refiere a un grupito de gente, se refiere a toda una generación, toda una época, podríamos decir, de personas que se conducen de la manera incorrecta, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Actualmente una generación se distingue en un periodo de 15 a 20 años. O sea que todos los que nacen entre esos 15 y 20 años se identifican como miembros de esa generación. Y las costumbres y las tendencias son similares a todos los que nacen en esa época, porque los eventos y las situaciones que suceden en esa época los marcan, los distinguen, los condicionan, los influencian. Y todos nosotros no podemos ser ajenos a las tendencias generacionales. Cada uno de nosotros, según la generación donde nacimos, somos influenciados por determinados valores y determinados factores. Por eso tenemos la idea de que no entendemos a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen la idea de que no entienden a sus padres, sencillamente porque somos de diferentes generaciones. Tenemos diferentes tendencias y diferentes conductas. Por eso cada generación es diferente y debemos estar atentos a las conductas, especialmente cuando somos padres. ¿Cuáles son las tendencias de la generación a la que pertenecen nuestros hijos? El problema de la crianza de los hijos y de las relaciones con las nuevas generaciones se dificulta porque a veces hay cambios drásticos entre una generación y otra. Por ejemplo, yo pertenezco a una generación en donde la siguiente generación mostró un cambio de conducta totalmente radical, lo cual es algo difícil de asimilar, y especialmente cuando tenemos hijos es difícil de entenderlos y por lo tanto de ayudarles y poderlos educar de la manera correcta. Los valores cambian, las costumbres cambian, y por ejemplo, algo que para los padres era importantísimo, para los hijos deja de ser. Ellos ya tienen otras prioridades y otros aspectos que para ellos son más importantes. Ahora, lo importante para nosotros no es que los hijos sean como fueron los padres, ni que los padres sean como son los hijos, sino que Dios nos dé sabiduría para que nos comprendamos y respetemos mutuamente, porque no se trata de competir entre generaciones o que se valore más a una generación que a otra, sino lo importante es que encontremos los valores correctos que son buenos para cada generación. Cada generación tiene aspectos positivos y aspectos negativos, y debemos conocer cuáles son los aspectos negativos para contrarrestarlos, y debemos conocer los aspectos positivos para valorarlos y desarrollarnos en ello. Debemos ponernos de acuerdo en los valores que son eternos. Los valores que vienen de Dios no dependen de una ni de otra generación. Los principios que vienen en la palabra de Dios no dependen de las costumbres, de las tendencias, ni de las influencias del momento o de moda. La palabra de Dios es eterna. Dios es sabio. Dios es el creador y conoce a todas las generaciones. Y lo que Dios establece es lo mejor para cada y para todas las generaciones. Pero también es importante para nosotros como creyentes saber que cada generación es diferente en su forma de ver el mundo, en su manera de concebir el mundo
y por lo tanto en la manera en que se le debe presentar el Evangelio. No se le puede presentar de la misma manera el Evangelio a los adultos que presentárselo de la misma manera a los jóvenes. Son cuestiones totalmente diferentes, pero la palabra de Dios es la misma, es efectiva y poderosa. Y lo que tenemos que tener es sabiduría de Dios para saber a quién nos estamos dirigiendo, cómo entiende las cosas. Porque normalmente nosotros predicamos de la misma manera. Y por eso es que en las iglesias hay muchos problemas. Las iglesias que no entienden, hermanos, los jóvenes se van de las iglesias. Porque no entienden, porque no están de acuerdo o porque sienten que no los entienden. Y por eso es que los jóvenes no permanecen. La iglesia tiene que desarrollar programas exclusivos para jóvenes, porque de esa manera el joven va a sentirse atraído, porque va a sentir que le dan importancia y que entienden sus necesidades. Y de esa manera la iglesia tiene que ser sabia e inteligente para desarrollar su ministerio a las nuevas generaciones. Veamos en primer lugar algo que respecto a las diferencias generacionales. Vamos a hablar un poco de las diferentes generaciones recientes, cuáles son algunas de sus diferencias. No podemos entrar en mucho detalle porque esto es muy amplio, pero la idea es tener un concepto claro de las diferencias que hay generacionales y de cuál es nuestra responsabilidad como padres y como iglesia para dirigirnos a cada generación. Como hemos dicho, cada generación se va distinguiendo por determinadas costumbres o tendencias que son comunes en toda esa generación. Después de la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945. Y después de la Segunda Guerra Mundial se dio un proceso interesante en todo el mundo, y es que como acabó la guerra y en medio de la paz empezó a desarrollarse la prosperidad en medio de las naciones. Y se dio también otro fenómeno que fue el crecimiento o el nacimiento masivo de nuevos niños, como nunca antes. De hecho, esta generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial es la más numerosa que hay todavía el día de hoy en el mundo. Y esa generación se le conoce como los Baby Boomers o Baby Boomerang Generation. Una generación que se distingue porque fue una generación masiva, una producción, por así decirlo, masiva de niños en el mundo. Los baby boomerang o baby boom, como le dicen algunos, se refiere al grupo de personas que nació entre los años 1946 a 1964. Este es un periodo aproximadamente de 20 años o un poquito menos de 20 años que nació este grupo de gente que empezó a identificarse por su manera de ser, que empezó a identificarse por las costumbres que tenían. Yo pertenezco a esa generación, los baby boom. Es una generación que se distingue por ser dedicada al trabajo duro y esforzado, que se concentra en el trabajo. Y es una generación que inició movimientos pacifistas en el mundo entero. Es lógico, venían de la Segunda Guerra Mundial. Los desastres de una guerra son terribles. Nosotros ahora no podemos evaluar eso porque eso ya prácticamente se borró con la reconstrucción de los países. Pero la Segunda Guerra Mundial dejó estragos lamentables en todo el mundo. Sin ir muy lejos, la bomba de Hiroshima, que cayó en Hiroshima y Nagasaki, que destruyó prácticamente esas dos ciudades y muchas otras experiencias negativas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta generación se convierte en una generación pacifista. Yo no sé si algunos de ustedes recordarán el símbolo de paz y amor que se hizo famoso en los años 60, los hippies pues, esa es a la generación a la que yo me refiero. Es una generación, también las generaciones se distinguen por sus modas, ropa, la manera de vestirse. Y esta generación se distinguía porque se ponían una cuerda en la cabeza, usaban pantalones de colores apretados y de aquí para allá eran campanas. Una cosa ridícula.
yo usaba de esos pantalones. Nadie puede decir que es ajeno a las influencias generacionales. Y eso es algo que yo tengo una foto donde mi esposa está con una cinta aquí y con un pantalón amarillo y la campanota. Esa era la moda. Y entonces es una de las distinciones de esa generación. Pero lamentablemente esta generación también se distingue porque ahí se inició el consumo masivo de drogas. A través de esa generación empezó a desarrollarse de una manera masiva el consumo de drogas entre los jóvenes, y eso trajo también mucho daño. Al mismo tiempo que había progreso, había mucho daño moral en la vida de los jóvenes. Después de esa generación nace la generación que se identifica. Estoy hablando de algo que la sociedad determina a través del estudio, a través de los sociólogos, psicólogos, demógrafos, etcétera, que se dedican al estudio del comportamiento social, que a través de eso se distinguen estas generaciones. Algunas otras generaciones anteriores también se habían estudiado, pero no se les había dado tanta importancia como el día de ahora por la tecnología, por la globalización, por muchas otras cosas que permiten que se conozcan tendencias y que ya no sean locales las tendencias, sino que sean mundiales debido a la globalización. La generación X, que fue la generación que siguió después de mi generación, es una generación que era totalmente diferente, un contraste total con la generación anterior. Estos son los nacidos entre los años 1965 y 1981. ¿Aló? Estoy hablando de muchos de ustedes. ¿Cuántos nacieron entre los años 1965 y 1981? No tenga pena, levante la mano. Ok. Quiere decir que aquí hay muchos millennials. Es cierto, hay muchos millennials, que es la generación que sigue después de la generación X. Bueno, la generación X es una generación que es conocida por su adicción al trabajo, pero también por su ambición y por su individualismo. Es una generación muy egoísta, por así decirlo, pero también es una generación que es muy ambiciosa para conseguir metas. La siguiente generación es conocida como la generación Y, o más conocida como los millennials, los famosos millennials. Es una generación de la que más se habla y de la que más ha dado que hablar. Es una generación con una conducta bastante particular. Estos son los nacidos entre los años 1980 y 1995. Levante la mano. Ajá, millennials. Algunos no quisieron levantar la mano. Pero bueno, los millennials. Una generación muy interesante. Porque, por un lado, la generación X empezó a vivir dos fenómenos interesantes. Por un lado, empezó a vivir el despertar o el regarse o el globalizarse. Empezaron a vivir la globalización mundial, o sea, empresas que ya no son locales, que son globales, la globalización en la economía, en la comunicación, en las esferas de la internet y los medios sociales. Empezó, ¿no? Pero ya los millennials ya entraron cuando ya eso estaba fuerte. Tanto la economía globalizada como la información cibernética. Pero otra característica que tienen los millennials que ya nacieron en la época digital, es conocida como la generación digital. La generación X medio empezó a conocer la tecnología. La generación de los millennials ya domina la tecnología de una manera más fácil. Pero también tienen sus señalamientos. Es una generación que le gustan las cosas fáciles, rápidas, y son un poquito, por eso, conocidos como un poquito perezosos. Perdón, pero es parte del consentidos. Los millennials son consentidos y les gusta que los consientan.
No me diga que no, porque yo le puedo dar ejemplos, pero no lo voy a hacer. Entonces, esta generación es una generación muy particular porque marca, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las cosas que se dice de la generación de los millennials es que no les gusta cualquier trabajo. En mi época, lo que nos dieran, lo que viniera, no, los millennials, lo que yo quiero. Yo voy a hacer tal cosa. Y hay cosas que uno sabe que no se pueden hacer, pero ellos dicen, lo voy a hacer. Así son los millennials. Luego sigue la generación conocida como Z o Centennial. Es la generación donde están algunos o muchos de nuestros adolescentes. La generación Centennial. Son los que vinieron al mundo. A ellos los distingue porque vinieron al mundo en pleno inicio del nuevo siglo, el siglo XXI. Los que nacieron en los años 1995 a 2010. Estamos hablando de adolescentes, básicamente. Estos son los que vinieron al mundo con una tableta y un smartphone en el brazo. Estos ya venían. Si nosotros, por ejemplo, mi generación, todavía nos cuesta usar el teléfono, a los millennials les fascina, pero no lo dominan como los centennials. Si usted tiene problemas con su teléfono, déselo a su hijo, no tenga pena. Él le va a decir lo que tiene que hacer. Y hasta le puede bloquear lo que le quiera bloquear. Y usted ni cuenta se da. Porque ellos lo dominan eso a cabalidad. Les gustan las cosas de manera inmediata. Porque en la era tecnológica eso tiene. Ellos están totalmente, todo lo hacen a través de la internet. Manejan los medios sociales de una manera que cuando yo aprendí a medio entender los medios sociales, ya los que yo entendí ya no existían porque ya habían otros. Y es un problema porque yo como pastor me esfuerzo por tratar de entender a los jóvenes. Y yo cuando vi a ellos estaban hablando de otra cosa, y Dios mío, todo lo que me costó y ahora hay que aprender otra cosa. Y así sucede cuando nosotros empezamos a pensar en esta iglesia, en la necesidad de un pastor de jóvenes. Por eso fue porque yo me di cuenta que ya no llegaba a los jóvenes, que ya no apelaba a ellos, que ya no tenía, ni los entendía, ni ellos me entendían a mí, que necesitamos un pastor de jóvenes, una generación que los entienda más y que los pueda atender. El día de hoy, hace poco, hablando con Julie, la pastora de jóvenes, ella me decía, ay pastor, hay cosas que yo ya no entiendo, porque la tecnología y el avance de los medios de comunicación va tan rápido, tan avanzado, que aún ni los propios jóvenes pueden ir al día con la tecnología. Y eso es algo justamente de lo que estamos hablando. Esta generación de los Zetas o los Centennials son la generación más influenciada, porque son influenciados, están totalmente en los medios de comunicación, en los medios sociales, y en la internet. Entonces son influenciados por todos aquellos que se dedican a dar información a través del internet, lo que son conocidos como youtubers, influencers, bloggers y todo tipo de cosas. Nombres que para nosotros, los de la generación X y los de la generación anterior, son oficios que nosotros ni sabemos en qué consisten, o nos imaginamos más o menos. Pero esos son las profesiones y los oficios que los jóvenes sueñan ser. Los jóvenes lo que quieren ser son influencers, bloggers, youtubers y todo eso. Esta generación centennial es la generación que está desarrollando nuevos tipos de trabajo y nuevas profesiones que antes ni existían ni se entendían, porque la tecnología está avanzando. Y luego, después, viene una nueva generación. Los que nacen del 2010 en adelante serán conocidos como la generación alfa. La generación alfa. Estamos hablando de nuestros niños menores de 10 años y estamos hablando de los bebés. Nuestros bebitos, los que presentamos hoy, son generación
alfa. Esta generación se va a distinguir por su alto desarrollo tecnológico. Para ellos la tecnología va a ser de lo más normal. La era digital para ellos es algo que incluso va a ser superado por lo que se conoce como inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que para nosotros medio la conocemos y medio empezamos a oír de ella y empezamos a oír de robots, de carros que no tienen chofer, drones y todo eso. Para la generación alfa, esto va a ser su pan de cada día. Esa va a ser el desafío que ellos van a tener. La inteligencia artificial va a generar nuevos desafíos para la sociedad, para la economía, en muchos aspectos, porque va a ser la era robotizada y del desarrollo total de la inteligencia artificial. Eso es lo que le espera a esta generación. Pero hay algo que tanto en la generación Z como en la generación alfa ha ocurrido o está ocurriendo, y es algo que no lo van a decir los sociólogos ni los demógrafos. Y es que estas dos generaciones son las más afectadas por las corrientes liberales que se han desarrollado el día de hoy. Tanto la generación X como la generación de los milenios vivieron el inicio de la opulencia de los liberales, que han cobrado fuerza tremenda, tremenda fuerza, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Para lo que para nosotros era algo escandaloso, era un susto, para ellos es normal. No se van a escandalizar de ver a dos hombres besándose o de ver a dos mujeres besándose. Ya para ellos va a ser de lo más normal. Y todo eso de la filosofía del género, los transgénero y todo eso va a ser de lo más normal para ellos. Y esto es delicado, porque esto ya es el asentamiento y la afirmación de una generación perversa. La generación que ya crece en el pecado, pero ya normal, ya no es pecado, pues para ellos ya no es pecado, es algo normal. Cuando uno le habla de esos, si yo le hablo a un joven de esta generación, de la manera que normalmente yo hablo respecto a esto, me va a ver como cosa rara. Porque, ¿y este qué? ¿En qué generación nació? Va a decir. Porque definitivamente para ellos eso es normal. No se van a asustar de las cosas que a algunos todavía nos asustan, pero que son las tendencias que se van asentando y que van definiendo a una generación como perversa, que es una generación que se corrompe y se aparta totalmente de Dios, y donde ya el pecado se ve como normal, o como dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta situación es algo que debe preocuparnos a los padres. Debe preocuparnos porque como padres, cuando hablo de padres, estoy hablando de la generación X y de los millennials. Los millennials y la generación X que ya son padres y que ya tienen responsabilidad y que tienen que asumir el desafío de ayudar a sus hijos para desarrollarse de la mejor manera posible, para poder recibir la protección y la bendición de Dios en sus vidas. Ninguna generación tiene tanta presión como la generación Z y la generación alfa que viene. La presión, la influencia negativa sobre ellos es muy fuerte. Porque, por ejemplo, en las escuelas, ya los maestros ya son millennials. Ya no son solo generación X, sino son millennials, ya con una mentalidad adaptada a la corriente liberal. Y por lo tanto ya los maestros ya no solo saben de eso, sino lo enseñan. Y ese es el riesgo que tenemos como padres con nuestros hijos, en donde tenemos situaciones difíciles y cosas reales que estamos viviendo. Y voy a decir algo que tiene connotación política, y sí y no, pero no me importa. Tenemos en California uno de los gobernadores más liberales que hay en Estados Unidos. Un gobernador que es capaz de emitir leyes en contra de los padres, que los padres no tienen derecho a cuestionar a sus hijos por su conducta sexual, que los padres no tienen derecho a decirle a sus hijos cómo se deben
conducir en ese aspecto. Tenemos un gobernador que tiene altas aspiraciones presidenciales y que no me extrañaría a mí que fuera próximo candidato, y que incluso en este momento ha hecho un equipo de trabajo para prevenir que el nuevo presidente, el presidente Trump, no obstruya las leyes liberales que él está desarrollando en las escuelas y contra los padres. Ese es el desafío que tenemos los cristianos, porque nosotros los cristianos estamos llamados a obedecer a Dios, a seguir la palabra de Dios, porque hay una característica que es importante: el poder de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios es el mismo en toda época y en toda generación. Dios es el mismo. El cielo y la tierra pasarán, generaciones van y generaciones vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la misma, y por eso es que nosotros debemos estar firmes y asentados en la palabra de Dios y sembrar en nuestros hijos la palabra de Dios para que sean protegidos de esta perversa generación. Vivimos tiempos donde los legisladores se ocupan de hacer leyes que favorezcan a las corrientes liberales. Y no solo en este país, en todo el mundo hay situaciones que están creando una tendencia dominante sobre las nuevas generaciones. Y lo que sucede es que muchas veces los padres nos sentimos impotentes para adaptarnos a las tendencias y a las demandas de nuestros hijos, que son demandas y tendencias totalmente diferentes a las que nosotros teníamos. Sin embargo, no se nos debe olvidar que el poder de Dios es el mismo, y que Dios ha prometido estar con nosotros y ayudarnos para sacar adelante a nuestros hijos. Solo Él puede tomar el control de cada vida, nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, para darnos lo mejor. Por eso el pasaje que leímos dice: Dios es nuestro refugio de generación en generación. Yo leí este pasaje y no lo entendía. Ahora lo entiendo claramente. Cada generación es diferente, pero Dios es el mismo para cada generación. Dios es nuestro refugio de generación en generación. Dios ofrece protegernos. Dice la Biblia que aquel que es justo y que obedece a Dios será protegido él y sus generaciones posteriores. Dice hasta la cuarta generación. Esa es la recompensa de aquel que obedece a Dios y que inculca a sus hijos en el temor a Dios. Dice Génesis 17:7. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno, y siempre yo seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Tenemos promesa de Dios. No vamos a cruzarnos de brazos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que les enseñan hoy. ¿Qué les vamos a hacer? Yo me acuerdo cuando con mi esposa fuimos a una escuela y nos lo enfrentamos a la maestra y la paramos y le digo: usted no le va a enseñar a nuestros hijos eso que está diciendo. Nosotros somos cristianos, nosotros creemos diferente, y mi hijo no va a leer ese libro. Y no pudo hacer nada, no pueden hacer nada. Cuando los padres cobran autoridad y cuando los padres defienden a sus hijos conforme el temor a Dios y conforme la palabra de Dios. En segundo lugar, la influencia del mundo sobre las nuevas generaciones. Tenemos resultados, algunos patéticos, de la condición de los jóvenes el día de hoy, producto de la influencia que hay sobre las nuevas generaciones. Si a nuestros hijos no se les ayuda y no se les conduce apropiadamente, van a ser totalmente mal conducidos, influenciados de una manera negativa. Varios estudios determinan que los niños de hoy pasan más tiempo viendo televisión y en la internet, más que en cualquier otra actividad, con excepción de dormir. En dormir, obligadamente tienen que ocupar horas
Pero después de eso, la mayoría del tiempo la pasan viendo televisión y en la internet. Otras investigaciones han demostrado que el ver mucha televisión, video games y redes sociales pueden paralizar la parte del cerebro que es responsable de planificar y organizar la conducta para el juicio, el control y la atención en la mente de las personas. Cuando tú te conduces de determinada forma, influenciado por un medio, va a llegar el momento en que la mente se va a atrofiar. Es decir, ya no vaya otro patrón de conducta, sino aquello que le está siendo enseñado y metido en la mente. Es algo dañino. Esto no lo dicen las iglesias, esto lo dicen los psicólogos. Estos son estudios científicos que han analizado la conducta de las nuevas generaciones. Los niños que han visto o ven programas con violencia en la televisión son más propensos a pelear, argumentar y desobedecer la autoridad. Pelear, argumentar y desobedecer la autoridad. Una de las cosas que a mí como pastor, como siervo de Dios, me es difícil entender y digerir es, por ejemplo, yo fui enseñado por mis padres y por la palabra a obedecer a los adultos, a respetar a los adultos y a poner atención cuando me piden que haga algo, poner atención. No, el día de hoy los jóvenes, el día de hoy no se quedan callados. Yo me quedaba callado, aunque no estuviera de acuerdo con mi padre. El día de hoy no. Los jóvenes el día de hoy argumentan, se defienden, reclaman y hacen cosas abiertamente en contra de la voluntad de sus padres, porque eso es el poder que les da la tecnología y los medios sociales. Se cree que el 61% de adolescentes entre 13 y 17 años tienen su información personal en los medios sociales, en cualquier sitio. Ahí está su información. Cualquiera puede tener acceso a su información. Una vez usted mete una foto, mete una información en su medio social, Instagram, Snapchat y todos esos que existen, usted va a ser vulnerable. Y muchos incluso han recibido comunicación de personas ajenas, desconocidos, que quieren entablar comunicación y eso es un riesgo tremendo. 1 de cada 7 adolescentes, o sea, de 10 a 17 años, ha recibido alguna invitación sexual o aproximación sexual en la internet. Es uno de los riesgos. Muchos de los problemas de descomposición social, de infidelidad y adulterio, el día de hoy se inicia en la internet a través de comunicación con gente que se establecen relaciones y algunos incluso llegan a la infidelidad. Conozco una pareja de la iglesia, de esta iglesia, que se separó por una relación cibernética del esposo. Estamos hablando de un problema serio. Cuando usted se mete a querer hablar y a conocer y a establecer, si puede conectarse con amigos, eso es un peligro serio. Y eso le puede suceder a adultos, no solo a jóvenes. Cientos de miles de niños se involucran anualmente en drogas. Antes no se veía eso. Antes hablamos de drogas, de grupos de borrachos y grupos de drogadictos. Estamos hablando de jóvenes mayores o de adultos. El día de hoy los niños se juntan con los jóvenes y con los adultos y hacen grupos de drogas y de alcoholismo, lo cual es una condición degradante para la sociedad. Aproximadamente 1 millón de mujeres adolescentes quedan sin desearlo embarazadas cada año en este país. Y esa es la condición que nos lleva la liberalidad sexual y la influencia que están recibiendo nuestros jóvenes. Las únicas 2 instituciones con mayor poder que los medios sociales, que la internet, que la televisión, que la escuela, que cualquier medio social, las únicas 2 instituciones son la iglesia y la familia. La familia
y la iglesia. Por eso es triste para nosotros cuando los padres no traen a sus hijos a la iglesia. Es triste porque no saben el daño que les están haciendo, porque le están privando de una oportunidad de ser contrarrestados con todas las influencias que están recibiendo. Nuestros hijos están llamados a hacer la diferencia. Y si nuestros hijos están protegidos o no están siendo devorados por las circunstancias actuales, es porque estos padres se han preocupado por traer a los hijos a la iglesia y por enseñarles en sus casas el temor a Dios. Dios los bendiga y Dios los proteja, porque esta situación no la consigue cualquiera. Muchos son dominados por las tendencias de la calle. Los hijos se encierran en sus cuartos y los padres ignoran totalmente lo que están recibiendo en ese momento. Nuestros hijos están llamados a hacer la diferencia, porque los cristianos somos la diferencia en cada generación. Cada generación se distingue por sus aspectos positivos y negativos, pero más por los aspectos negativos. Pero en cada generación hay hijos de Dios, hay remanente fiel, hay personas temerosas de Dios, y nosotros somos los llamados a hacer la diferencia, como sucedió en el tiempo de Noé. La Biblia dice en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios tiene que ver la diferencia en cada uno de nosotros y en nuestros hijos, si nosotros nos esforzamos porque nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. En tercer lugar, la influencia de los padres y de la iglesia. Dios ha prometido estar con nosotros, y eso es algo que nos debe dar a nosotros una garantía y una seguridad, que aunque tengamos problemas, aunque no sea fácil, nosotros tenemos que seguir peleando por nuestros hijos. Nosotros tenemos que seguir orando por ellos. Yo les he contado en más de alguna ocasión que cuando mis hermanos se iban de la casa a hacer sus averías, mi mamá se iba a su cuarto y ponía las manos sobre la almohada y lo reclamaba delante de Dios. Los padres no pueden, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? No diga qué voy a hacer, diga voy a orar en el nombre de Jesús. Voy a reprender la obra del enemigo, lo voy a rechazar y voy a declarar que el diablo tiene muchos hijos, pero nuestros hijos son para Dios. Y esa es la lucha que los padres debemos mantener por nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a predicar en un tiempo difícil. Es el tiempo más difícil de predicar la palabra de Dios, porque muchos creen que estamos haciendo el ridículo, que estamos hablando de cosas que están fuera de moda, que estamos hablando de cosas que son fanatismo, que son cosas que no tienen valor, porque eso es lo que el mundo les está enseñando el día de hoy. Es un mundo raro. Un mundo raro donde se rechaza todo lo que viene de Dios, pero se abraza la brujería, se abraza todo lo que significan amuletos y todas esas cosas. La gente que rechaza a Dios, ahí pone su corazón. Muchas personas que viven con superstición, que no quieren saber nada de Dios, pero le tienen miedo a todo, hasta la sombra. Que no hacen cosas tal día, ni a tal hora, ni de esta forma, es una inseguridad total en la que viven, pero no quieren creer en Dios porque está fuera de moda. Déjeme decirle una cosa: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí debemos estar seguros. Dice Hechos capítulo 2, 40. El apóstol Pedro, después del Pentecostés, se levanta y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Ese es el mensaje que usted le debe predicar a sus hijos. Ese es el mensaje que usted debe tener en su mente y en su corazón, porque sus hijos están expuestos a llegar a una mentalidad perversa si no se les contrarresta con la palabra de Dios.
Desgraciadamente tengo que decir algo que no me gusta decirlo, pero que es una realidad. La generación X y la generación de los millennials son padres ya el día de hoy. Estamos hablando de adultos, jóvenes adultos y adultos que ya son padres. Pero ¿qué es una generación? Las generaciones anteriores a la generación X y a la generación de los millennials eran generaciones duras en la disciplina. Nosotros venimos de padres que nos castigaban y que no se les pasaba nada de lo que hacíamos. Nos aplicaban disciplina y nos castigaban. Entonces las nuevas generaciones, que estoy hablando de la generación X y los millennials, estamos hablando de generaciones que sufrieron la disciplina dura de sus padres, pero por la tecnología, por el empoderamiento de los medios sociales, ya se desligan de eso y no quieren saber nada con la disciplina. Entonces tenemos el riesgo de que estas generaciones no pueden o no quieren aplicar disciplina a sus hijos. Los dos extremos. Una generación exagerada en la disciplina y otra generación que no aplica disciplina. Esa es la realidad. Y eso es malo. Los extremos son malos. Tanto el castigar mucho a los hijos como el no castigarlos. Igual se les hace daño. Y ese problema tienen las nuevas generaciones que son padres. Y estoy hablando de ustedes. ¿Sí? ¿Por quién lo estará diciendo? Por usted. No digo nombre y apellido porque tendría que ser muchos nombres y muchos apellidos. Pero a ustedes me refiero. La Biblia dice, la vara de la corrección enderezará a nuestro hijo. Dios es Dios. Dios no se equivoca. Dios no dice maltrátalo y pégale hasta que llore. No. Dale un par para que aprenda que lo que está haciendo no está bien. Corrige a tu hijo y te dará descanso, dice la palabra de Dios. ¿Aló? Ay, te voy a pegar. No hagas eso porque entonces mañana no te voy a dar tu lonche. No hagas eso porque esta generación, de la generación X especialmente, es muy psicológica. Muy psicológica. Hay que hablarles. Con los hijos se entienden hablándole. Cuando la Biblia dice que hay que darles, hay que darles. Dios no se equivoca. Dios sabe la dureza del corazón. Yo me acuerdo, mi papá me decía, ¿qué hiciste? ¡Paz! Y yo le decía, ¡ay! Y él me decía, del otro lado no hay. Y yo crecí con eso en mi corazón, ¿verdad? Pero con el paso de los años, gracias a Dios que me corrigieron. Si no hubieran hecho eso, saber dónde estaría yo. ¿Aló? Yo sé que hay pocos amenes, pero yo sé por qué. No olvidemos que la Biblia nos enseña lo mejor. Lo mejor para nuestros hijos es la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 13:24. La versión Nueva Traducción Viviente. ¿Aló, papás? Millennials. X. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Eso no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Está claro? O tenemos que llamar a un teólogo para que venga a explicarlo. No hay necesidad, esto está clarísimo. Entonces, nuestros hijos pertenecen a una generación que fácilmente se puede apartar de Dios. Fácilmente se puede apartar de Dios. Porque se juntan con otros de su edad y ya tienen apoyo para hacer las cosas malas. Antes nosotros teníamos miedo de juntarnos con otros que estaban haciendo mal, porque sabíamos que no nos iba a ir bien con nuestros padres. El día de hoy no les importa a los hijos. Se juntan con otro que piensa igual que ellos y corren juntos a hacer el mal. Y eso les da fuerza, les da poder para mantenerse en el error. La Biblia nos habla. Es muy fácil que una generación cambie a otra. Es muy fácil. Por ejemplo, muchas familias
Pueden ser familias temerosas de Dios, venir a la iglesia y vivir bajo el temor de Dios. Pero sus hijos fácilmente se pueden totalmente apartar de Dios. Y la Biblia nos da un ejemplo. En Jueces capítulo 2, versículo 8 al 12, dice de la siguiente manera: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y escuche, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación que alababa a Dios, que vio los milagros de Dios, y luego, después que murió Josué, se levanta una nueva generación que no conocía a Jehová. Está hablando de nuestros hijos. El hecho que usted traiga a sus hijos no quiere decir que ellos van a ser igual que ustedes. Si no hay un trabajo arduo, si no hay una oración esforzada, nuestros hijos pueden ser totalmente diferentes a nosotros, como lo fue la generación que siguió después de Josué. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Estamos hablando de una generación después de otra que se apartó totalmente de Dios. Los padres cristianos no estamos solos. Tenemos la ayuda de Dios, tenemos los recursos. Si nosotros nos esforzamos por leer la palabra y por leérsela a nuestros hijos, para que ellos puedan recibir lo que a nosotros nos ha ayudado, para que ellos puedan ser bendecidos con lo que nosotros hemos sido bendecidos. Los padres cristianos contamos con la ayuda de la iglesia. La iglesia es un recurso valiosísimo que muchos no valoran. Ay, no traje a mi hijo porque estaba cansado. Usted debe traer a su hijo aunque usted esté agotado, porque lo que su hijo va a recibir le va a ayudar para el futuro, para su vida. No ponga excusas, porque Dios le ha dado a sus hijos como responsabilidad. Por eso dice el libro de Deuteronomio: estas cosas que yo os he enseñado las enseñarás a tus hijos estando en tu casa, en la calle, por el camino, en las puertas, donde andes. Es nuestra responsabilidad. Ay, qué bonito tener hijos chiquitos y besarlos. Pero qué responsabilidad. Qué tremenda responsabilidad, especialmente estas nuevas generaciones. Tenemos nosotros que despertar ante el desafío de lo que nos espera. Los padres cristianos tenemos la ventaja de tener una iglesia donde hay otras familias que tienen hijos y podemos juntar a nuestros hijos. Es cierto que algunos dirán: pues es que tienen defectos y hacen esto y hacen el otro. Déjeme decirle una cosa: es mejor que se junte con niños de la iglesia y no que se junte con niños que los padres no tienen temor de Dios. Por eso tenemos que aprovechar las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. La palabra es poderosa. No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que pueda resistirse al poder de la palabra de Dios. Lo que usted tiene que hacer es predicarle la palabra a su hijo. Un joven fue enviado como misionero a un país duro, un país de esos donde hay violencia, drogas y un montón de cosas, a ministrarle a los jóvenes. Y el joven le pregunta a un pastor y le dice: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar el evangelio? Aquí está duro, aquí, allá. Y el pastor le dijo: predícales la palabra. Predícales la palabra. No sabe qué hacer con sus hijos, siéntelos y predíqueles la palabra. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted menos se imagine, la palabra empezará a hacer efecto. Pero usted empieza a regañarlos y a decirles y se pone lleno de ira, y no va a lograr nada con eso. Predíqueles la palabra. Déles el ejemplo con su propia vida
de que usted es un hombre y una mujer que aplica la palabra de Dios a su vida. Y esa palabra, predíquela a sus hijos y usted verá los resultados. Esa es nuestra responsabilidad, porque las nuevas generaciones vienen bajo una presión como nunca antes. Yo puedo decir muchas cosas buenas de mi generación, pero yo no tuve ni los riesgos ni las presiones que tienen la nueva generación. Yo nunca fui expuesto a cosas como son expuestas hoy las nuevas generaciones. Yo fui a escuelas donde los maestros eran unos santos. Los que vivían en Estados Unidos, los maestros agarraban de la manita a los niños y se ponían a orar con ellos. Nosotros no estuvimos, o yo cuando menos, no estuve con maestros. Usted va a ver a unos maestros el día de hoy. Hay una hermana aquí que trabaja en un distrito escolar y un día la mandaron a una casa y le dieron instrucciones de a qué iba a esa casa. ¿Y sabe a qué la mandaron? A que fuera a hablar con los padres y que le dijera que no le digan nada a su hija que quiere ser hombre, porque ella puede hacer lo que ella quiera. Esa fue la instrucción que le dieron del distrito escolar. Esa es la condición de nuestros hijos el día de hoy. Póngase de pie. Padre Santo, en el nombre de Jesús.